Esta es una producción de Marta de Baile. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mascotas SOS. Yo soy Ernesto Ávila Escalera, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. Y este es un podcast de Marta de Baile Podcast. Bienvenidos. Pues cada día estamos teniendo más y más audiencia. Gracias por compartir nuestro podcast. Gracias porque gracias a ello muchas personas disfrutan de sus perros, de sus gatos, cada día más años. Hoy hemos incrementado la esperanza de vida de perros y gatos gracias a todas nuestras vacunas, a nuestros desparasitantes, a una excelente alimentación con alimentos balanceados, a que nuestros perros, nuestros gatos viven dentro de casa con las familias. Y bueno, esto ha ayudado no nada más a los perros y a los gatos, ellos nos ayudan a nosotros. Recordemos que ellos son parte de nuestra vida y son los que realmente nos van a bajar el estrés. Y bueno, hoy hablando de ese incremento de la esperanza de vida, sobre todo en gatitos, hoy vemos en la Clínica Veterinaria del Bosque que tenemos gatitos de 22, 23 años de edad y que están con expectativas de vida cada día mayores, pero con buena calidad de vida. Antes decíamos que los gatos viejos se enfermaban de los riñones y de los riñones. Hoy vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer cuando los tenemos. Y para esto hemos invitado nuevamente a la doctora María Fernanda Ávila Olivera, que es la médica veterinaria responsable de medicina interna en gatos y tejidos blandos en la Clínica Veterinaria del Bosque, para que nos amplíe un poquito más el tema sobre esta terrible enfermedad que cada día la podemos controlar y tenemos mucho más herramientas para poder evitar que esto suceda. Doctora Marifer, bienvenida a tu podcast. Muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme, sobre todo para hablar de este tema tan importante que dicen que es la enfermedad silenciosa, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tiene mi gato hasta que de plano yo ya lo veo muy mal, lo llevo al médico en una urgencia y me dice que esta enfermedad ya lleva meses pasando y yo nunca me percaté como propietario, entonces, o como tutor de mascotas, yo nunca me percaté hasta que mi gato ya tiene una falla renal iris 4 o terminal. Entonces, qué bueno que se abran estos temas y qué bueno que se hable de todos los diagnósticos y todos los tratamientos que puede llevar esta enfermedad. Muy bien. Doctora Marifer, cuéntanos un poquito, antes de entrar en todo esto, sobre la evolución del gato. ¿De dónde vienen los gatos y por qué la importancia de ese proceso evolutivo y el por qué la enfermedad renal en gatos? Bueno, el gato viene de África y este gatito viene de lugares secos, que no hay cuerpos de agua como normalmente podemos llegar a encontrar en otros lados. Entonces, la poca agua que llegan a consumir, principalmente de sus alimentos, la concentran y la guardan mucho. Por eso le exigen mucho a los riñones para concentrar mucho la orina y que esta orina salga con la menor cantidad de líquido para que ellos no se deshidraten. Entonces, de por sí le exigen mucho a sus riñones porque concentran mucho la orina. Ahora, hay algo en los riñones que se llaman nefronas. La nefrona es lo que hace que el riñón pueda filtrar, es la célula funcional del riñón. Pues imagínate que el gato tiene 1/4 de nefronas que nosotros. Entonces, si de por sí nosotros los humanos llegamos a tener fallas renales, imagínate el gato que le exige mucho su riñón y que aparte tiene 1/4 de nefronas que nosotros. Entonces, por eso es muy importante cuidarlos. Entonces, ojo, el gato desciende únicamente de los gatos del norte de África. Los vemos incluso en la cultura egipcia, etcétera, y al vivir
en los desiertos, en clima seco, obviamente su proceso evolutivo es de menor consumo de agua. Bien, vamos a ir platicando antes de entrar a la enfermedad, cómo podemos prevenir. Ya hablabas que ellos tienen mucho menos nefronas, la unidad funcional del riñón. ¿Cómo podemos evitar que mi gatito tenga una enfermedad renal? Ya después nos vamos a ir al tema de los tratamientos, pero ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, es importante saber que si genéticamente el gato tiene una predisposición, lo va a desarrollar, así como en humanos también podemos tener predisposición por genética. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a que si es que lo va a presentar, lo presente lo más lento o lo más viejito posible? Uno, el consumo de agua. Lo que ya habíamos hablado, que no consumen agua, pues hay que ayudarle que estos riñones consuman más agua o que tengan más agua para que no se concentre tanto y no les exijan. Hay muchísimas estrategias que podemos hacer. Podemos colocar fuentes, porque el gato no es un gato que tome agua de charcos, por ejemplo. ¿Por qué? En los charcos puede haber microorganismos que me pueden hacer daño. Si yo como gato veo un agua fresca corriendo, lo más probable es que sea un agua fresca y la voy a consumir. Entonces, por eso los gatos les gusta mucho la fuente o que le abras la llave porque es un agua fresca. Entonces, si tú le das agua que corra, va a consumir más agua. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Estas fuentes están diseñadas específicamente para gatos. Claro, y son buenísimas porque no hacen ruido, son de materiales inocuos para los gatos, les ayudan mucho al consumo de agua y a la prevención de muchas cosas. Entonces son muy buenas. Incluso puedes ayudarles al consumo de agua añadiendo agua a su comida. Lo que el gato normalmente consume agua de su alimento, de los pajaritos, de las lagartijas, la sangre, los órganos, tienen agua. Pues ayúdales a eso. ¿Cómo lo puedes hacer? No le vayas a dar un pájaro o un ave, porque obviamente no, pero le puedes ayudar con sobres, con latas, para que aumente el consumo de agua y me ayude a que esto no le genere daños. Ahora, una correcta nutrición siempre te va a ayudar. Ahora, no me refiero a que le des un alimento renal desde que tiene 1 año y no tiene enfermedad renal. No, los alimentos renales son para cuando yo ya tengo un problema renal. Regresando al tema de prevención, y bueno, ya mencionaste el tema de nutrición. Aquí, en el tema de nutrición y alimentación. Sí, el darle alimentos balanceados, comerciales, de muy alta calidad. Creo que hoy en el mercado hay excelentes alimentos balanceados. Por ahí hay una tendencia, Marifer, al uso de alimentos caseros, crudos. ¿Esto lo recomiendas o no lo recomiendas para gatos? No lo recomiendo. Hay muchos artículos que hablan de que para tú que puedas hacer un alimento balanceado en casa, por lo menos te llevas 2 horas diarias y te sale 3 veces más caro que un alimento super premium comercial. Ahora, dicen que es como comer papitas fritas. La croqueta no es una papita frita, es una croqueta que lleva un proceso, pero es un horneado y está diseñada para el gato, para diferentes etapas del gato. Entonces, yo no lo recomiendo, que aparte muchos de estos alimentos que venden comerciales, pero son comida cruda, vienen contaminados con muchísimas cosas porque como no tienen conservadores, vienen contaminados con E. coli, con salmonela, con Klebsiella. Entonces, puede ser que mi gato tenga diarreas, incluso puede llegar a presentar la muerte si una de estas bacterias no se detecta a tiempo y puede morir. Y eso nada más por un alimento. Entonces, yo sí recomiendo el consumo de alimentos comerciales balanceados que no sean crudos. Entonces, nuevamente, acudan con su médico veterinario y que sea él el que les dé una dieta para su gatito. Si son alimentos húmedos, ya sea en sobres o en latas, excelente. Si es un alimento balanceado seco, sí es excelente, pero siempre tomen en cuenta que esté bebiendo agua, que tengan estas fuentes o asegúrense que lo vean constantemente, que esté bebiendo agua para ir cuidando estos riñones. Otra pregunta relacionada con la enfermedad renal y los alimentos. Dentro de los mitos que hay por ahí es una dieta alta en proteína ¿puede dañar el riñón? Sí, no, ¿por qué? O
una dieta, cuando ya tengo yo una enfermedad renal, una dieta alta en proteína sí me puede dañar. ¿Qué opinas, Marifer? Bueno, el gato tiene que comer proteína porque es estrictamente carnívoro. Esto quiere decir que tiene que consumir proteína para vivir. No proteína vegetal, por ejemplo, que también es proteína, pero la proteína de origen animal tiene algo que se llama taurina. La taurina es un aminoácido que el gato tiene que consumir. Entonces, sí se puede consumir la proteína, pero que sea una proteína de muy, muy buena calidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los gatos con falla renal? Los gatos cuando tienen falla renal no eliminan ciertas cosas, entre ellas la urea. Y la urea viene de la proteína. Se metaboliza la proteína y el resultado es urea que el riñón se tiene que encargar de desechar. Si no la desecha es cuando nosotros nos damos cuenta que tiene una falla renal en los estudios de sangre. Por ejemplo, si yo a un gato con falla renal le doy un alimento de altísima proteína, estoy aumentando la urea. Pero eso no significa que yo tenga que suspenderle la proteína al 100%, porque el cerebro, el hígado e incluso los mismos riñones necesitan cierto porcentaje de proteína. Entonces, no es que la suspenda al 100%, pero tengo que reducir el porcentaje. Ahora reduzco porcentaje, pero aumento calidad de proteína. Y eso me ayuda a que la poca proteína que va a consumir sea de una excelente calidad. Y no nada más con una falla renal inicial. Tu médico veterinario te tiene que diagnosticar qué tipo de falla renal tiene, en qué estadio está del 1 al 4 y después ya te da el alimento. Muy bien, ahora sí, bueno, ya entraste al tema de las enfermedades. Vamos a platicar, ya platicamos de la prevención, ya platicamos de los mitos que hay sobre las causas. ¿Qué puede? Ya vimos el tema de nutrición, de la falta de agua. ¿Qué nos puede provocar, además de lo que ya platicamos, enfermedad renal en gatos? Pueden ser muchos orígenes. Puede ser un tumor que te genere que no funcione el riñón. Puede ser una isquemia. Puede ser una... ¿Qué es una isquemia? La isquemia es cuando el órgano o cualquier parte del cuerpo se queda sin sangre o sin un aporte de sangre y la sangre lleva oxígeno. Entonces, este órgano o esta parte del cuerpo se queda sin oxígeno y empieza a morir por falta de oxígeno. Digamos que se asfixia porque no tiene llegada de oxígeno, porque no tiene la llegada de sangre. Entonces, una isquemia te lo puede llegar a generar. ¿Qué otra cosa? Y es muy común y lamentablemente es muy común encontrarlo. Cuando de repente hacen esterilizaciones en lugares que no las deben de hacer porque no son hechas con médicos veterinarios, pueden llegar a ligar el ureter, porque el ovario está muy cerca del riñón y el ureter es lo que conecta al riñón con la vejiga. Entonces, si ligan el ureter, no hay manera de que la orina llegue a la vejiga y este riñón empieza a hincharse o a crecer porque tiene orina. Y lamentablemente es una cirugía de urgencia porque el riñón ya no es funcional y nos genera más problemas. Y también es una manera en que pueden desarrollar falla renal, entre muchas otras más. Muy bien, desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, ¿algunas de ellas pueden provocar enfermedad renal? Sí te pueden llegar a generar enfermedad renal, muchas virales, hay algunas bacterianas, pero principalmente es por isquemias, en algunos casos por tumores. Incluso si nosotros les damos a consumir medicamentos o plantas, pueden llegar a ser nefrotóxicas. Entonces es muy importante que tengamos cuidado de qué tipo de plantas tenemos en casa para que el gato no la consuma y no genere una falla renal. Ojo con este tema que acaba de mencionar la doctora Marifer. Ojo, hay unas plantas hermosas como la cuna de Moisés, por ejemplo, la nochebuena y algunas otras plantas que pueden ser tóxicas y afectar los riñones de los gatos. Otras son el consumo de medicamentos. Por favor, no automediquen a sus gatos. Por favor, pregunten con su médico veterinario que sea él el que lo prescribe. Un acto de amor es llevarlo con tu médico veterinario. Entonces, importantísimo. Un ejemplo son los desinflamatorios. Hay desinflamatorios, ¿como cuáles, Marifer, que pueden afectar a los riñones de los gatos? Sobre todo los que son COX-2, por ejemplo, el meloxicam, que es un medicamento que ocupamos muy seguido en medicina felina y que es muy común que se dé, por ejemplo, si tu gato se tropieza o se tuerce, es muy común que se utilice. Sin embargo,
Muchas personas piensan que el gato siempre va a tener lo mismo y agarran la receta de hace muchos años y le dan lo mismo. 1, el peso no es el mismo. Y 2, hay patologías que no se recomienda utilizar este medicamento. Y si yo lo estoy usando frecuentemente, estoy yo provocando o estoy exacerbando la probabilidad de que tenga falla renal. Entonces, el que el gato tenga lo mismo aparentemente no significa que tenga lo mismo. No agarres la receta viejita para medicar nuevamente a tu gato. Oye, ¿y desinflamatorios de COX-1 que usamos muchos los humanos? También es por eso muy importante que no uses medicamentos de humanos en gatos, sobre todo también por las dosis, aunque te pueda decir, bueno, el Meloxicam, dáselo, sí, de uso veterinario. No puedes utilizar de uso humano porque la dosis puede llegar a variar. Muchos COX-2, COX-1 que pertenecen a los AINES no se deben de utilizar en gatos de manera empírica si no eres un médico veterinario. Así es, por ejemplo, el naproxeno, la aspirina, todos esos matan una cantidad de gatos porque destruyen sus riñones. Y no nada más riñones, muchas cosas más. Entonces, no les den esos medicamentos. Muy bien. Ok, ya vimos que yo estoy pensando que mi gato puede tener una enfermedad renal. ¿De cómo puedo sospechar, doctora Marifer, cómo puedo sospechar que mi gato tiene una enfermedad renal? Estoy en mi casa y empiezo a verlo que se mete a la regadera a tomar agua o empiezo a ver que vomita. ¿Ese tipo de signos pueden ser indicadores? Claro, en muchas ocasiones son signos muy sutiles, que de repente consuma más agua de lo normal, que orine más de lo normal, que tenga un vómito a la semana, luego 2, luego 3 vómitos, sobre todo con gatos arriba de los 8 años. El 80% de los gatos arriba de los 8 años ya tienen cierta falla renal. Entonces es muy importante que tengamos una prevención también con ellos. Incluso si en humanos existen los check-ups, puedes ocupar un check-up también en gatos. Hemos encontrado fallas renales iniciales que con prevención, con tratamiento, con agua, con hidratación, se pueden llegar a corregir y se pueden llegar a prevenir, siempre y cuando diagnostiques antes. Entonces, si tu gato toma mucha agua, si tu gato orina mucho, si tu gato empieza a tener vómitos, si tu gato baja de peso, aunque come bien, baja de peso de manera rápida o tiene más de 8 años, tienes que llevarlo con tu médico veterinario para que hagan estudios y determinen si es una falla renal o puede ser algo más. Estos estudios, doctora Marifer, que se realizan, básicamente son exámenes antes de las pruebas de laboratorio. Tú estás revisando a tu gatito. ¿Qué pruebas les haces en consultorio? Se pueden hacer tiras en orina para ver si hay proteína, para ver si hay inflamación. Puedes tomar la presión. Un gatito con falla renal tiende a tener la presión alta, entonces también es importante cuidarlo porque hay muchas cosas que pueden derivar de una falla, de una presión alta, entonces es muy importante revisarla. La hidratación, ves los ojitos que dicen que se ponchan los ojos, no se ponchan los ojos. Hay una bolsita atrás de los ojos que se puede deshidratar y que hace que el ojo se vea ponchado, incluso en humanos. Entonces, ves el ojo ponchado, ves las mucosas secas. Entonces, es muy importante que antes de cualquier estudio, o sea, no es nada más hacer un estudio, se tiene que hacer una consulta, se tiene que hacer una valoración para determinar si tu gato tiene sospecha de deshidratación, tiene sospecha que tiene la presión alta y hacer las pruebas correspondientes. Es bien fácil en humanos hacer la medición de la presión arterial en humanos con un baumanómetro, es facilísimo. ¿Puedo utilizar este mismo equipo para medir la presión arterial en gatos? No, porque muchos de estos baumanómetros tienen la manga para el brazo de un humano y no podemos ocuparlos. Los baumanómetros que son para gatos, los mangos o las bolsitas que utilizamos para medir la presión son chiquititos. Entonces no lo podemos ocupar. Incluso uno pediátrico para niños tampoco lo podemos ocupar. Los que llegamos a ocupar son para los bracitos de los gatos, incluso lo podemos tomar en la cola. Entonces son manguitos súper chiquitos que tenemos que utilizar y no nos dan la misma medición. Aunque tú adaptes un mango de veterinario a uno de humanos, no te va a dar la misma medición. Esta pregunta se la hago porque medir la presión arterial en gatos no es cosa fácil. Es muy importante que además el gatito esté relajado para poderlo tomar por lo menos 3 veces
y poder hacer el promedio de esas 3 mediciones. Y también es muy importante que el gatito esté tranquilo y esté acostumbrado. Ahí les recomiendo también, métanse en la web y van a encontrar una plática de la doctora Marifer que se llama Lo que callan los gatos en consulta, y viene exactamente cómo acostumbrar al gatito a ser transportado, a llevarlo con el médico veterinario, cómo taparlo con una toalla, el tema de las feromonas, que nos va a ayudar para cuando estamos haciendo esta consulta, y la medición de la presión arterial en gatos, que nos va a servir como indicador. Muy bien, ya hicimos todo esto y hacemos una serie de pruebas de laboratorio. Es muy importante que le permitan a su médico veterinario hacer todas las pruebas laboratoriales, que incluyen una química sanguínea, una biometría hemática y un examen general de orina, por lo menos. Y obviamente las pruebas de tiroides. Doctora Marifer, ¿cuáles son todas las pruebas que va a requerir este gatito? Para yo tener un diagnóstico completo, incluso decir cuál es el iris o cuál es el grado de falla renal que tiene tu gato, yo necesito hacer una biometría hemática para saber si tiene anemia, una química sanguínea, principalmente urea, creatinina y fósforo, y el SDMA. El SDMA es un biomarcador que me va a decir exactamente cómo está el riñón, ya que es el único que solamente se genera en riñón. Y también una prueba tiroidea. ¿Por qué? El hipertiroidismo en gatos, que te genera los mismos signos, baja de peso, aumento de consumo de agua, aumento de orina, te puede esconder la falla renal porque aumenta la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Haz de cuenta que agarras el riñón, le haces hoyitos, entonces no es que esté filtrando bien, es que todo está pasando así como va. Entonces no me va a aparecer ni en la química, ni en la biometría, ni en el SDMA, pero sí en la prueba de tiroides. Entonces es muy importante hacer todas las pruebas y no nada más irnos por una o por otra. Por ejemplo, el SDMA me ayuda a saber si mi gato tiene una falla renal incluso con el 25% del riñón perdido. Cuando yo hago urea, creatinina y fósforo y salen alterados, más del 75% de mi riñón ya está afectado. Entonces, muy importante permitir hacer todas las pruebas, ya que si solo quiero hacer una biometría o una química, posiblemente todavía no estén alterados los valores, pero ya tengamos abajo del 70%, donde todavía podemos hacer bastante por el gato. Y el examen general de orina. Claro, eso es importantísimo. En el examen general de orina nos va a ayudar a ver si hay células inflamatorias, si tengo urea, si tengo incluso glucosa en algunos casos, si tengo proteínas. Las proteínas son sumamente importantes, ya que una falla renal, sobre todo si tengo una inflamación de los glomérulos, van a generar proteinuria, que es la palabra correcta, y me van a decir si mi gato tiene una falla renal o no. Muy bien, doctora Marifer. Mi gato tiene una falla renal, una enfermedad renal. ¿Es sentencia de muerte? No es sentencia de muerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Existen hoy tratamientos que nos pueden ayudar para poder hacer que pueda mejorar el riñón de mi gatito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué medicamentos le puedo preguntar a mi médico veterinario? Que, ojo, y quiero ser muy claro, tienen que ser prescritos por tu médico veterinario. Pero platícanos de estos tratamientos. Bueno, principalmente si es un gatito que llega muy mal a la consulta, es la hospitalización. Necesito manejar terapia de fluidos, líquidos, desinflamatorios, analgésicos, medicamentos que me ayuden a las náuseas, que no tenga, pero en muchos casos tiene que ser intrahospitalario. Ahora bien, si mi gato, por ejemplo, llega a tener hipertensión, llega a tener proteinuria, tiene una falla renal, aparte de los medicamentos, del alimento y promotores del apetito y muchísimas cosas más, tengo un medicamento que se llama Semintra. El Semintra, o el telmisartán, me ayuda a proteger a los glomérulos, a que no tenga proteinuria. Y aparte, hablando de medicamentos y de lo difícil que es darle muchos medicamentos al gato, me ayuda con la presión arterial. Si mi gato tiene hipertensión, solo tengo que darle un medicamento para controlar la hipertensión y para controlar la proteinuria
y ayudarle a la falla renal, entre muchos otros más. Y este medicamento, yo he tenido pacientes que no lo tienen y tienen un tratamiento promedio de falla renal, aumento este medicamento y veo una mejoría significativa en poco tiempo. Entonces, yo creo que de todo mi arsenal de medicamentos que tengo para falla renal, el Semintra definitivamente es uno de mis favoritos. Muy bien. Entonces, obviamente, hacer un tratamiento multimodal. Claro. Existen hoy alimentos de muchas empresas con mucho prestigio que tienen alimentos para enfermedad renal. Algunos incluso para la enfermedad renal cuando está iniciando, otros para la enfermedad renal más avanzada y obviamente el aporte de agua, estimular a que estén bebiendo. Y sí, el uso de este medicamento Semintra, que tiene que ser prescrito por su médico veterinario, él es quien diagnosticará qué grado de enfermedad renal tiene y cuál es la dosificación de este Semintra, porque no pueden ir ustedes, comprarlos y ustedes administrarlos, porque primero tienen que hacer el diagnóstico. Entonces, ojo, hoy tenemos estas capacidades diagnósticas y esta capacidad terapéutica para que nuestro gato viva mucho más años, pero con muy buena calidad de vida. Doctora Marifer, es un placer tenerte aquí con nosotros. Siempre se aprende mucho. ¿En dónde podemos encontrarte, doctora Marifer? Bueno, me encuentro en Clínica Veterinaria del Bosque. Estamos próximos a que todos los médicos manejen citas. Yo ya manejo citas, entonces pueden escribirnos, pueden llamarnos para agendar una cita y con muchísimo gusto los voy a atender. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te podemos seguir? En Facebook, en X y en Instagram estamos como Clínica Veterinaria del Bosque. También estamos en TikTok como Clínica Veterinaria del Bosque. Ahí nos podemos contactar. Subimos muchísima información, tanto de perros como de gatos, de la mano de todos los médicos veterinarios. Es una fuente de información muy fiable. Y la verdad es que se van a encontrar cosas padrísimas y nos pueden escribir con todas sus dudas y preguntas y con mucho gusto se las vamos a responder. Y también tienes tu Instagram. Sí, también tengo mi Instagram como MBZ Marifer Ávila. Ahí también me voy a encontrar. Subimos también mucha información, pláticas, ponencias, incluso hay muchas ponencias que no son para médicos veterinarios, sino son para público en general. Entonces estén atentas a esas redes sociales para que puedan acudir a estos lugares, acudir a estas organizaciones para más información de sus gatos. Muchísimas gracias y espero verte seguido por aquí. Yo soy Ernesto Ávila Escalera, esto es Mascotas SOS. Este es un podcast de Marta de Baile Podcast y síganos por favor en todas nuestras redes sociales en www.veterinariadelbosque.com. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de Marta de Baile.